Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Tienes razón, Ricardo, esta carta también era para nosotros. También es para nosotros, para cada uno de nosotros. El Evangelio, como ustedes saben, significa las nuevas buenas. Y esto es el Evangelio, las cosas buenas, nuevas, que el Señor vivió, que el Señor inspiró y que el Señor llevó a otros a moverse para que nos transmitieran el Evangelio, las buenas nuevas. El cielo y la espera, y así es el contenido de esa carta, es exactamente esto. Nos habla del cielo, en la primera parte, del 1 al 11, y luego nos habla de la espera de este cielo. Cuando la muerte nos separa de aquellos que amamos, nos invade la tristeza, el dolor, que nada lo puede apagar, nada lo puede calmar, ¿verdad? Solo en aquellos que hemos recibido a Cristo está la esperanza que nos volveremos a encontrar, que nos veremos. Eso nos consuela, eso nos da un poco de alivio, porque sabemos que a esta persona que hemos perdido, la veremos. Pablo les quiere invitar con esa carta, invita a la reflexión sobre un aspecto fundamental de nuestra fe del que no se suele predicar. Moriremos, acabará nuestro tiempo en la tierra, eso sí que lo sabemos, pero también esperamos, bueno, Señor, no tengo prisa, ¿verdad? Le decimos, algunos quieren irse. Pero sea como fuere, sabemos que luego hay otra vida, una vida eterna junto a Cristo. Eso es lo que nos da fuerza y nos da la seguridad de que podremos enfrentar todo aquello que tengamos que enfrentar, las pérdidas, el dolor, lo que sea. Sabemos que el Señor regresará a recoger a su iglesia, llámele rapto, llámele como quiera. Que despertará a los que duermen en Cristo, que aquellos que han partido antes de nosotros están durmiendo en Cristo, los despertará. Que vendrá una gran prueba, llámele tribulación, como se le llama en la palabra, que traerá sufrimiento y juicio. Todas esas cosas las sabemos, aunque no se suele predicar mucho de ese tema. Todos estos acontecimientos también es importante que los tengamos presente. No se refieren a su iglesia, no lo sufrirá su iglesia, no lo sufrirán aquellos que han recibido a Cristo, lo sufrirán los que están lejos de Dios y que le han dado la espalda. Ahí será el juicio y el sufrimiento para aquellos que no están en Cristo. Tenemos que vivir con la incertidumbre y el ruido del mundo que nos rodea, ¿verdad? Que a veces nos hacen perder de vista esta realidad, la vida eterna en todo hombre y mujer que ha recibido a Cristo y que tiene a Cristo en su corazón. Esa verdad, esa realidad, aunque estemos en medio del sufrimiento y de la prueba, tenemos que profundizar en ella, tenemos que tenerlo como algo real, algo que se cumplirá, sin obsesionarnos tampoco cuándo será. Muchos se mueven constantemente en cuándo será e interpretar las señales de que ahora ya viene. Nadie lo sabe, ni Jesucristo cuando se lo pidieron dijo, no, esto solamente lo sabe el Padre, y Jesucristo es Dios. Pablo quiere recordarles a los tesalonicenses y a nosotros también los relatos sobre ese día, lo que dijo Jesucristo sobre esa realidad, sobre esa verdad. Y el propósito de Pablo es recordarnos lo que va a suceder, no sabemos cuándo, nosotros, Dios sí que lo sabe, Dios sí que lo tiene claro, nosotros no, tenemos que vivir en esa espera, esperando el cielo, sabiendo que el cielo vendrá a nuestra vida, nosotros subiremos a él y mientras tenemos que esperar esa realidad. La palabra de Dios nunca viene vacía. Podemos oírla, podemos leerla, podemos meditarla y toda siempre de alguna manera nos responde a algo, a alguna necesidad. No importa la época, no importa tu nivel de preparación, no importa tu madurez espiritual, no importa. La palabra nunca volverá vacía. Aunque tú no lo sepas en tu inconsciente, en tu espíritu, esa palabra seguirá trabajando y te seguirá hablando. La vida cristiana no es estar sentado esperando el día que llegará. No. Sí que hay que esperar, pero no es una espera pasiva.
la espera del creyente, del cristiano. La espera del cristiano es una espera, digamos, pasiva, en la que, siendo luz, nos movemos como luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que quiere el Señor para todo hombre y toda mujer que ha recibido a Cristo. La vida del cristiano es vivir despierto y preparados, no para ganar la salvación, no tenemos nada con qué pagar la salvación. La salvación es por gracia, es un regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, inmerecido, pero la tenemos. Vivamos en esta alegría, en esa realidad de que la vida eterna junto a Cristo la tenemos cuando le hemos recibido a Él. Eso es lo importante. No nos debe tomar por sorpresa, pero no en un sentido de que no nos podemos sentar a la Bartola y, como muchos hacían en aquella época y todavía hoy, no, como el Señor va a venir y habrá un desastre y habrá una gran tribulación, bueno, no importa lo que hagan, no importa lo que vivan, no importa que si sirva al Señor o no sirva. No, en absoluto. Tiene que ser una espera, pero una espera activa, llena de hombres y mujeres agradecidos por la gracia inmerecida de la salvación. Tenemos que mirar al cielo, esperándolo, cuando venga. Dios sabe el momento de cada uno, pero mientras tanto tenemos que esperar. Y Pablo habla de estas dos cosas, del cielo, y también habla de la espera mientras no subamos al cielo. Me venía a mi mente, cuando estaba preparando esta palabra que quiero compartir con ustedes, a Nehemías. ¿Recuerdan cuando Dios lo llamó a Jerusalén a reconstruirla? El pueblo había sido cautivo, el pueblo había sido castigado por su idolatría y por su desobediencia, pero Dios, en su misericordia eterna e inmensa, quiso restaurar a su pueblo. Y entonces envió a un grupo, y sabemos que también iba Nehemías como él, que dejó un cargo político muy importante, porque lo primero era servir al Dios, a su Dios. Él fue a Jerusalén, la ciudad santa, la que representaba el poder de Dios, y de alguna manera, en su sabiduría, empezó la reconstrucción. Ustedes conocen el pasaje, no hace falta detenernos en él. Y lo que hizo fue dividir la reconstrucción por familias, cada uno reparar un tramo, y empezaron a trabajar, y era eficaz el sistema. Pero estaba la presión de los enemigos, que continuamente los insultaban, daban falsas noticias, les decían no vais a conseguir nada, estaban desanimando y disuadiendo a aquellos que habían escuchado la voz de Dios a través de Nehemías. Y Nehemías percibió aquello y entonces les dio unas órdenes. Mira, vosotros seguid trabajando en lo que Dios os ha puesto en el corazón, pero revestíos de la espada, del escudo, y seguid trabajando. Ceñíos la espada, pero no os dejéis intimidar por las noticias, que además eran noticias, eran rumores. Y a veces hay creyentes que viven así, interrumpen su vida normal, su día a día, en el área en donde estén, en el servicio que Dios les haya puesto, en aquello que tengan que hacer, porque oyen esos ruidos y esos rumores de guerra. Y es cierto, literalmente hay rumores de guerra en el mundo, pero haya lo que haya, sucederá cuando Dios quiera que suceda. Y aquellos hombres y mujeres que trabajaban para reconstruir la muralla escucharon a Dios a través de Nehemías y siguieron trabajando. Ya no les importó lo que estaba sucediendo afuera, que podía ser real o no, no importaba, pero ellos se centraban en lo que tenían que hacer. Y eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que les está diciendo también Pablo a los tesalonicenses. Mirad al cielo que un día iremos, si no ha venido el Señor antes, pero mientras tanto, vivid como hijos de Dios. Estar despiertos y ser luz es la primera parte a la que corresponde al cielo. Y la segunda es los 22 mandamientos del cristiano. De alguna manera, Pablo relata 22 órdenes, consejos, mandamientos en los que tiene que vivir el creyente, el cristiano. La manera de vivir, el comportamiento del cristiano, como debe ser. Estar despiertos, pero no insomnes. Quiero decir, hay que ocuparse, pero no preocuparse de la salvación. La salvación la hemos recibido por gracia, inmerecidamente. Tenemos que ocuparnos como hijos de Dios en poder transmitir y vivir de acuerdo con lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, hermano.
Tú dirás, es que no es fácil. No, evidentemente, no es fácil, y menos hoy, ¿verdad? Pero es posible. Y es lo que Pablo les quería decir, les estaba diciendo, hay un cielo, y les relata los acontecimientos que sucederán, pero también luego hay una espera en la que tenéis que vivir mientras esto no sucede. No hay excusa para abandonarse, para distraerse, para desanimarse, no importa. Hay un cielo que te espera, hermano y hermana, pero también hay un tiempo de espera y que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra identidad de creyentes, de cristianos, de hijos de Dios. No necesitamos saber cuándo, porque los que les preocupaba, de ahí la carta de Pablo, empezaban a circular, como ustedes saben y hemos relatado en otras predicaciones sobre tesalonicenses, ¿no? Empezaban a circular falsas doctrinas, verdades a medias, de que el Señor ya venía, y muchos lo que hacían era dejar de vivir de una manera práctica, de trabajar, de servir al Señor, ¿no? Como Dios va a venir, pues ¿para qué? Ya no importa que hagamos nada, ¿no? De alguna manera esas doctrinas, estas falsas doctrinas, contaminaban a la Iglesia. Y Pablo quiere aclararles lo que ya sabían. No necesitamos saber cuándo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Les está diciendo, no os entretengáis ni os dejéis embaucar por esas doctrinas que hablan de que ya está aquí y de que estas señales son señales del fin de los tiempos. Puede ser o no, no lo sabemos. Y Pablo se lo estaba diciendo, no os dejéis distraer, como Nehemías lo decía a las familias que trabajaban. No os dejéis distraer, vosotros seguid con vuestro cometido, con vuestro servicio, seguid viviendo, seguid sirviendo al Señor como estáis haciendo. No os dejéis enredar por nada, porque los tesalonicenses, aunque era una iglesia joven, pujante, que estaba creciendo y desarrollándose, empezaba a dejarse contaminar por aquellas doctrinas y aquellos mitos que empezaban a circular. Muchos interesados, muchos que causaban la división y causaban falsas expectativas en la gente. No necesitáis saber, les está diciendo Pablo, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Les está diciendo, vosotros ya sabéis lo que Cristo ha revelado, vosotros sabéis lo que el Señor nos ha dicho, y el Señor es fiel, no va a incumplir ninguna de sus promesas. El Señor es vencedor, y el Señor no vendrá a su iglesia como un ladrón en la noche. A veces eso nos inquieta. Ese mal, ese sufrimiento, ese juicio no será para los hombres y mujeres que hemos recibido a Cristo. Eso no será para su iglesia, eso no lo sufrirá su iglesia, lo sufrirá aquellos que han dado la espalda al Señor, que le han deshonrado, que le han abandonado, que no le han creído, que le han atacado, pero aquellos que estamos en Cristo no será para ellos. El ladrón en la noche se refiere a aquellos que no están en Cristo. Es cierto, la palabra nos dice que la iglesia será arrebatada. El Señor vendrá y se llevará a su iglesia. Y comenzará la gran tribulación, comenzará ese tiempo de dolor, de persecución, de destrucción, tantas cosas que afligirán al mundo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero no para hacer mal a su iglesia. No, su iglesia no sufrirá ese mal y ese dolor, lo sufrirán aquellos que no están en Cristo. El versículo 1 y el 2 habla claramente de la iglesia, de los creyentes, y luego en el 3 hace un matiz y se refiere a los que no lo son. Pero acerca de los tiempos no tenéis, o sea, acerca de los tiempos, de cuándo será, le está diciendo a aquellos que creen en Cristo y que han recibido a Cristo, no tenéis necesidad, los que sois salvos, no tenéis necesidad de saber cuándo vendrá, esa inquietud constante. Porque vosotros, sigue refiriéndose a los creyentes, sabéis perfectamente que el día del Señor saben los acontecimientos. Pero en el 3 cambia, dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Ahí cambia. En vez de nosotros, vosotros, a los que se refiere, aquí ahora ya se refiere a aquellos que no están en Cristo. Pero
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Les está diciendo que aquellos que proclamaban esas falsas doctrinas, esas falsas creencias de que no había que preocuparse, de que ellos estaban en la verdad, de que ellos estaban seguros, cuando ellos se crean seguros, aquellos que no han recibido a Cristo, entonces cuando venga el Señor, ellos serán los que recibirán el castigo, ellos serán los que sufrirán a ese ladrón en la noche, a ese mal que les atacará. Ellos son los que sufrirán la gran tribulación y comienza el día del Señor. Aquí luego hay distintas interpretaciones sobre el milenio, si será antes, si será después. Yo no quiero entrar en detalle en esos versículos, pero sí en la realidad que todo creyente tiene que tener claro. Aquellos que hemos sido llamados por el Señor y que lo hemos recibido, subiremos al cielo y viviremos y reinaremos eternamente junto al Padre y al Hijo por los siglos de los siglos. Aquellos que le han dado la espalda no, porque llegará un momento que el tiempo de gracia se acabará. Nos dice el versículo 4 más: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquellos que hemos recibido a Cristo estamos en la luz. Somos la luz. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos sorprenderá si estamos en Cristo. Sorprenderá a aquel que no la haya recibido, a aquel que no es uno de sus hijos. Pero a los que somos sus hijos, a estos no nos sorprenderá. No nos sorprenderá en cuanto que no nos cogerá sin la salvación, porque la salvación ya la hemos recibido. Aquellos que han negado a Cristo, eso sí, la gracia se habrá acabado, ya no habrá oportunidades. A partir de ese momento ya nadie podrá salvarse, habrá acabado el tiempo de gracia y comenzará la gran tribulación. Y ya no estaremos en la tierra, nos dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros somos hijos de luz. Vivimos en el día de la luz de Cristo, en el día de la luz del Espíritu Santo que nos ilumina, en la vida día a día de aquellos que, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los conflictos, a pesar de tantas cosas, vivimos en la luz. Pero no solo vivimos en la luz, somos luz, que es muy distinto. Y estaremos en Cristo. Entonces Jesucristo, se desarrollen como se desarrollen estos dos acontecimientos finales, cogerá su iglesia, despertará a aquellos que han muerto en Cristo y hará un solo cuerpo de ellos junto al Señor. Esa es la esperanza del creyente, que habrá un día que nuestro Señor Jesucristo nos llevará con Él y despertará a aquellos que han muerto en Cristo antes de nosotros y seremos un solo cuerpo. Qué alegría, ¿verdad?, poder ver a aquellos que amamos y que anhelamos volver a ver. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No está diciendo que tenemos que preocuparnos, en absoluto. Tenemos que descansar en paz, en esa verdad de nuestro Señor Jesucristo que va a cumplir. No tenemos que preocuparnos. No veléis, no durmamos como los demás. Dormir se refiere a estar desentendidos de que somos luz, lo que ha dicho anterior, de que somos hijos del Señor, de que somos, en un sentido, sus representantes aquí en la tierra. Podría haber elegido a los ángeles, pero quiso que fuéramos nosotros, que tenemos que proclamar su evangelio y vivir de acuerdo con los altos estándares, es así, de ese evangelio, en los principios de ética y corrección que tienen que vivir sus hijos. No durmamos, sino velemos. Velemos se refiere a estar despiertos espiritualmente. Podemos dormir, pero despiertos espiritualmente, sirviendo al Señor, proclamando el evangelio, amando a nuestros prójimos. Cierto, tranquilamente, pero expectantes. Puede ser en cualquier momento. ¿Te preocupa a ti, hermano, hermana, en qué momento será? ¿Piensas en ello? ¿Será hoy? ¿Será mañana? Jesucristo les dijo: no os importa, no os preocupéis, solamente Dios lo sabe. Somos luz también, decía yo, en esa primera parte de la carta de Pablo, y tenemos un deber como soldados. Una frase que se usa mucho, y el origen está en Calvino, que decía: la fe sola salva,
Pero la fe que salva no está sola, porque esta fe que salva lleva fruto. Eso es lo que diferencia a aquellos que hemos sido salvos por gracia y misericordia y tenemos que llevar fruto. Nuestra vida tiene que dar fruto. El fruto puede ser mucho, de muchas maneras, ¿no? Incluso la palabra describe que el fruto del Espíritu son 9, pero sean los 9 que tengamos, que deberíamos tenerlos, pero la fe que salva nos dará fruto. La Iglesia está libre de ese juicio, tenemos que tenerlo presente, porque no nos ha puesto Dios para ira. La Iglesia de Cristo no es para recibir la ira, la Iglesia de Cristo está salva de esta ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la hemos recibido por gracia, porque hemos recibido al Señor, lo hemos hecho nuestro Señor, le hemos pedido perdón por nuestros pecados y Él nos ha perdonado. Unos y otros viviremos juntos a Cristo eternamente, quien murió por nosotros para, ya que sea que velemos o que durmamos, o sea, tanto los que todavía estamos aquí esperando, como aquellos que ya han partido, para que todos juntos vivamos con Cristo eternamente, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando llegue ese día, cuando sea, entonces Cristo despertará a los que han muerto en Él, nos llevará con nosotros y hará un solo cuerpo. Pablo no entra en detalle de los acontecimientos, relata las palabras justas que nuestro Señor Jesucristo también relató. Dice en Mateo 24, quiero leerle algunos versículos, el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El 44, también del 24. Por tanto, dice Jesucristo, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad sirviendo, estad adorando, estad alabando, como esta mañana, esa alabanza preparatoria además, antes de empezar la reunión, que me ha encantado, porque es una manera de aquietar nuestro espíritu que viene agitado. ¿Estaba tu espíritu agitado esta mañana? Con mil cosas, y cosas buenas, no significa que malas, ¿no? Con ideas, con preocupaciones, con miles de cosas que nos preocupan. Y es bueno que cuando lleguemos a la casa del Señor empecemos centrándonos, empecemos adorándonos, empecemos quitándonos todo lo que está en la cabeza, que el mundo ya y el enemigo intenta llenarnos de cosas para distraernos. Tenemos que luchar contra esto. Pero también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y quiero leerles el 13 también del 24, del 25, perdón. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestro Señor Jesucristo, no de una manera extensa, pero sí precisa, habló de esa realidad, que Él vendrá a buscar a su iglesia y que el fin llegará y que habrá acontecimientos terribles y habrá acontecimientos que sorprenderán al mundo y serán un tiempo de prueba y de juicio. Y Pablo, dando mucha importancia a esa realidad, pasa entonces a la otra parte de la carta, que son los mandamientos, y son 22. Por esto he puesto los 22 mandamientos del cristiano, porque tal cual son 22 mandamientos. Los pueden ustedes leer, y yo quisiera que lo hicieran luego en su casa, y el domingo que viene me digan, no, Juan, son 24, o no, Juan, yo los he leído bien y son 21. Bueno, lo hablaremos, igual me he comido alguno o se me ha olvidado alguno, pero no, la palabra dice que son 22. En la primera parte hemos visto la gloria de la venida del Señor y su justicia, algo que unos esperan con expectación, con preocupación, pero ahora nos muestra la manera de vivir los hijos de Dios, los cristianos. A esa iglesia tesalonicense, los tesalonicenses, no es fácil de pronunciar la palabra, a mí me cuesta pronunciar a veces la S, entonces les estaba diciendo, vosotros tened esa certeza que Cristo vendrá, pero no os preocupéis cuándo,
Pero ese no preocuparos no tiene que significar despreocuparos de vivir en la santidad, que ya sabemos que no somos santos, ¿verdad? Sino que estamos buscando la santidad, la perfección, que cada día el Señor va trabajando en nosotros. Y ahora, en esa segunda parte, a partir del versículo 11, nos señala la vida cotidiana, ahí en donde está. A veces somos muy espirituales y somos capaces, pero luego el día a día, ahí está la vida del creyente. En ese día a día, muchas veces difícil, duro, complicado. A veces nos complicamos nosotros la vida, hablo de un servidor. Pero muchas veces es mucho más sencillo. Somos hijos de Dios, hemos sido salvos y ahora lo que nos corresponde es vivir una vida de luz como hijos de luz que somos. La vida cotidiana donde nos espera que seamos obedientes y que se traduce en ser fieles mientras lo esperamos. De alguna manera, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, mientras esperáis todo esto que sucederá maravilloso, esperad siendo hijos y hijas de Dios, dando ejemplo y dando testimonio de quienes sois. De alguna manera, Pablo está elevando el listón. No se trata de seguir las reglas, positivamente hablando, los mandamientos que se escribieron en tablas de piedra, pero luego Cristo quiso que las tuviéramos grabadas en nuestro corazón, que fueran realmente perennes, que fueran parte de nuestra vida. Tenemos que vivir en un nivel superior de compromiso y amor a Dios, y eso se demuestra en el día a día, y Pablo lo señala. Por lo cual, empieza con los dos primeros mandamientos: animaos y edificaos. Eso es una labor de cuerpo, de iglesia. Animaos. Animaos significa que yo tengo que animar ¿a quién? Al que está desanimado, evidentemente. De la misma manera, también cuando yo estoy desanimado, algún hermano me tendría que animar. ¿Ustedes animan a los hermanos? ¿Animan a la familia? Porque Pablo lo dice: animaos y edificaos. Tan importante como animar. Edificar es construir, pero con cosas buenas, con palabras buenas de bendición, no con malos consejos o con una mala actitud. Edificar es intentar que ese hermano, que esa hermana dé lo mejor de sí como ser humano y como hijo de Dios. Edificaos y animaos. Sigue diciendo, amonestad al ocioso. Ese es un tema delicado, ¿verdad? Por tanto, hermanos, empieza por decir que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Un poco, en general, a veces la Iglesia es reflejo de la pérdida de autoridad y de respeto a las autoridades que hay. Claro, en la Iglesia los que tienen mayor responsabilidad no son más que nadie, evidentemente, pero tienen una autoridad, tienen una responsabilidad y se debe respetar a aquellos que tienen esa autoridad, no por ser ellos, no como personas, sino por la responsabilidad que han recibido. Las autoridades, aquellos que tienen responsabilidad, deben ser respetados. Lo dice la palabra. Y quizá a veces la Iglesia es reflejo de lo que sucede en el mundo, que se ha perdido el respeto a la autoridad. No hay que confundir con autoritarismo, es muy distinto. La autoridad es algo, y ese tipo de autoridad que se ha recibido de Dios y que se quiere mostrar para poder ayudar y guiar. Porque la Iglesia también necesita ser guiada. La palabra ya está escrita, no hay que añadir nada, pero hay que reflejarlo, hay que proclamarlo, hay que mostrarlo. Reconocer a los que nos dirigen y hacerlo con mucha estima y amor, considerándolos personas que tienen carga, que tienen responsabilidad y que necesitan de nuestro respeto y nuestro apoyo. Amonestar al ocioso. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. De alguna manera, a aquellos que no quieren trabajar, a aquellos que no hacen nada. Eso es lo que está diciendo. Porque esta doctrina, esta actitud de el Señor ya viene, no hace falta que hagamos nada. Muchos incluso dejaban de trabajar, dejaban de hacer cualquier actividad.
Evidentemente, si uno no está enfermo no puede trabajar, supongo que se entiende, ¿no? Pero para el Señor siempre puedes trabajar, aunque sea desde una silla de ruedas. Y Pablo les dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pero no acaba aquí. Que alentéis a los de poco ánimo. Ya lo había dicho antes, pero de alguna manera está diciendo, si tienes que amonestar, tienes que exhortar a un hermano, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho amor, pero que lo que le digas le sirva para alentarle. Hay que alentar a las personas, a nuestros hermanos, por supuesto, pero a todo el mundo. Deberíamos tener solo de nuestra boca palabras de aliento cuando es necesario. Amonestar al ocioso, alentar y sostener, y ser paciente. ¿Somos pacientes con aquellos que se equivocan, con aquellos que cometen errores, con aquellos que están equivocados? ¿Somos pacientes? Tengo que reconocer que no siempre lo soy. Tenemos que mostrar bondad, ser bondadosos. Somos bondadosos. No significa ser ciegos y no reconocer las cosas, en absoluto. Pero tenéis que estar todo revestido de bondad. Tenemos que amonestar, tenemos que corregir, pero siempre cubierto de una capa de amor, de misericordia, de bondad. Y ser justos con todos. Quizá no nos damos cuenta, pero a veces podemos caer en el error de ser injustos. Y se puede ser injusto de muchas maneras. Cada uno sabe, eso cada uno tiene que vivirlo, tiene que, su conciencia, tú tienes que saber cuando tomas decisiones y cuando hablas con alguien, en el ámbito que sea y en lo que sea, tú eres justo. Eso es algo que el Espíritu te lo dice y te lo señala. Pablo conocía muy bien esto, porque él tenía una gran responsabilidad con estas cartas que enviaba a todas las iglesias, en las que tenía que exhortar, guiar, mostrar, enseñar. No es fácil conjugar todas estas realidades, pero Pablo en esto es un maestro, porque nos muestra además cómo hacerlo y nos lo dice. ¿Cuántos mandamientos llevo ya, hermanos? ¿Alguien los ha contado? Amonestar al ocioso, alentar, sostener pacientemente, mostrar bondad y ser justos y vivir con gozo. Un creyente puede estar triste. ¿Puede estar triste un creyente? ¿Sí? ¿Siempre triste? Algo falla. Puede estar triste, evidentemente. Puede pasar un momento de dolor. ¿Siempre triste? No. Si está siempre triste, hermano, algo no funciona bien. Tienes que pedir consejo a algún anciano, a algún hermano. Tienes que buscar. No puedes estar siempre triste. A momentos sí, momentos de dolor sí, pero si no está el gozo del Señor en ti, no nambe, algo pasa. La vida cristiana no debe limitarse en cumplir los mandamientos. La vida cristiana debe consistir en vivir como cristianos, amar, mostrar esa luz que somos y movernos en la luz. Orando siempre, orad sin cesar, otro de los mandatos que les da Pablo. Versículo 17. Dad gracias en todo, no solo en aquello que nos sale bien, aquello que nos va bien, no, hay que dar gracias en todo. Yo siempre procuro tener presente una frase que se dice sobre la oración, ustedes habrán oído muchas veces, que el Señor siempre contesta a las oraciones. Yo antes no entendía muy bien esto, tengo que reconocer, pero el Señor siempre, siempre contesta a las oraciones. Y contesta de tres maneras, no nos cuesta aceptarlo, este es el problema. Nos contesta diciéndonos sí, nos puede contestar diciéndonos no. El sí, fantástico. Cuando nos contesta que sí, bueno, nos sentimos en la gloria. Cuando nos dice que no, Señor, ¿me has oído bien? Incluso a veces lo repetimos a ver si nos ha oído, no es que nos han oído. Vale, también nos enfada, pero bueno, lo aceptamos, ¿no? A regañadientes. Pero cuando nos dice espera, que esa es la tercera manera, ahí sí que no podemos. Aceptamos el sí, el no a regañadientes, pero cuando nos dice espera, porque esta es una de las respuestas de las oraciones, esa no nos gusta nada, porque somos impacientes, pero el Señor siempre responde, orad sin cesar, dad gracias en todo, en todo, en todo.
No es que seamos masoquistas y tengamos que dar gracias por el mal, no, pero el mal viene del enemigo o de nuestras decisiones, nuestra equivocación. El mal no viene de Dios, pero dar gracias al Señor, porque a pesar de todo sigue ahí a nuestro lado, y nuestro Señor Jesucristo sabemos que es el mediador que está junto al Padre intercediendo por nosotros. No apaguéis al Espíritu. ¿Sabéis que el Espíritu se puede apagar? Ese Espíritu que hemos recibido cuando hemos recibido a Cristo, este Espíritu se va apagando. Es como una llamita, por eso se representa como una llama, y en un sentido lo es. Es una llamita que está en nuestro corazón, y ese Espíritu, si no lo alimentamos, se va apagando. ¿Cómo se alimenta el Espíritu? Muchas maneras, y ustedes seguro que las saben, no hace falta enumerarlas. Leer la palabra, escuchar la palabra, alabar al Señor, servir a nuestra familia, amar al prójimo. En muchas maneras el Espíritu se va alimentando, poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, de todo aquello que hagamos, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías que están reveladas en la palabra, porque creemos que ya no hay más profecías, y las profecías que puedan haber es la de exhortar, guiar en lo que ya está escrito, en lo que ya está revelado. Examinadlo todo. Cualquier cosa que un hermano, que una doctrina que aparezca de pronto, o de cualquier lectura que hagamos, tenemos que tener la capacidad para examinarla, valorarla. ¿Y qué tenemos para valorarla? La palabra. Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra, no podemos aceptarlo como bueno. O no lo entendemos, o el que nos lo explica no lo sabe explicar. Pero todo aquello que no está en la palabra no es de Dios, porque todo lo que Dios quería revelar, o parte de lo que Dios quería, nos revelará quizás muchas más cosas, pero en la palabra está todo, hasta la última coma de la palabra en Apocalipsis. Lo que el Señor quería decirnos está aquí dentro. Seamos cautos, examinemos todo aquello que nos puedan decir, nos puedan contar sobre el Evangelio y sobre la palabra y sobre Dios. Absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo, retener lo bueno, pero esto que nos lleve a abstenernos de todo aquello que sea malo. Busquemos el equilibrio, busquemos que el Espíritu nos guíe y nos dé sabiduría para entender y poder rechazar aquello que no es de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, aquí Pablo quiero acabar con esto, nos está diciendo toda una serie de consejos o mandamientos. Yo he usado la palabra mandamientos, y espero que no les haya confundido, pero son una serie de indicaciones, de consejos, de cómo tenemos que vivir. Claramente nos muestra 22 maneras, y podríamos añadir más, de cómo tiene que vivir un hijo y una hija de Dios. Lo tenemos que evaluar todo a la luz de la palabra. No tenemos que dejarnos confundir. Tenemos que alejarnos del mal, de cualquier forma de mal. Y hoy el mal se reviste de muchas maneras, en apariencia inofensivas, inocentes, que no lo son. Tenemos que abstenernos y alejarnos de toda forma de mal. Tenemos que llevar una vida íntegra, alejada de las malas influencias. ¿Tienes que alejarte de alguien que es una mala influencia para ti? Sí. No despreciarlo, no considerarte mejor a él, pero si es una mala influencia para tu vida, tienes que mantenerlo a distancia. Cada uno sabe quién es una mala influencia para él, y no siempre es fácil y no siempre se puede, pero hay que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que te guíe. Aquel que te es una influencia mala para ti, que te lleva a decisiones equivocadas, tú tienes que valorarlo y tienes que tenerlo en cuenta. Tenemos que llevar una vida íntegra, alejada de esas malas influencias. De alguna manera, hermanos, yo quería compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Todos queremos, sentimos dolor por las pérdidas, ¿verdad? Pero también tenemos la confianza y la seguridad de que lo que el Señor ha prometido en su palabra lo está cumpliendo ya. Muchas cosas se están cumpliendo en tu vida, en mi vida, pero muchas otras también se cumplirán.
Dios nos perfecciona. Hay que vivir la vida del cristiano como hijos y hijas en ese espíritu, que Dios cada día nos va perfeccionando. Puedo cometer errores, que los cometo, puedes cometerlos tú también, pero en la medida que nos damos cuenta que tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, que andamos en la luz, intentamos en la luz, esto nos va perfeccionando, nos va puliendo cada día un poco más y nos guía a una vida íntegra, porque este es un proceso siempre ascendente, a pesar de los parones, a pesar de todas las situaciones, de las heridas del camino, va ascendiendo. Y tenemos que hacerlo con la seguridad y vivirlo con gozo, no vivirlo con pesimismo y con tristeza. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esté siempre con nosotros. Tenemos que vivir en armonía con los propósitos de Dios para tu vida. ¿Tú sabes los propósitos de Dios para tu vida? ¿Tú conoces los propósitos de Dios para tu vida? Seguro que sí, pero quizá no estás convencido. Pero confía en el Espíritu, que te los irá mostrando día a día, si no lo sabes con seguridad, lo que Dios quiere para tu vida. Mientras, en ese tiempo de espera, que será hasta el momento que partamos con el Señor o que el Señor venga a buscar a su iglesia. Orando siempre, siendo afectuosos, aunque no tengamos ganas, aunque no nos apetezca, deseando lo mejor para los demás, no solo para ti, o no pidas para ti. El Señor ya nos da más de lo que quizá merezcamos, pero deseemos lo mejor para los demás, bendiciendo y dando gracias por todo continuamente. Y yo quería acabar con ese versículo que es del 28 y también con una oración, y les invito a que se levanten y oraremos para que el Señor y el Espíritu Santo selle esa palabra en nuestros corazones.